Vamos a continuar con nuestro curso de JavaScript y en esta oportunidad veremos las funciones. Nuevamente, como ya lo venimos haciendo en cada video, vamos a crear un nuevo archivo que se llama, yo lo voy a llamar funciones.js.js. Ya adentro, perdón, en el index voy a llamar este archivo aquí funciones.js.js. Muy bien, vamos a cerrar el switch. Vamos a dejar aquí el archivo abierto con el que vamos a trabajar y aquí tenemos nuestro navegador donde vamos a previsualizar los cambios, ¿sí? Creo que tenemos un inconveniente aquí, funciones.js. Este quedó por fuera, tenemos que meterlo aquí dentro de la carpeta, funciones, mover, y ahora sí ya no deberíamos tener ningún problema. JS funciones, bueno, dale control y barra espaciadora. JS funciones JS control S y ahora sí ya no tenemos ningún problema en la consola. Muy bien, vamos al archivo funciones JS y vamos a ver la declaración de funciones. Muy bien, entonces para crear una función la creamos con la palabra reservada function. ¿Por qué reservada? Porque yo no puedo llamar o si yo quisiera llamar a una función function, pues no podría, porque esto es una palabra que ya utiliza JavaScript, entonces no la puedo usar. Voy a colocar aquí nombre, el nombre de la función, abro, cierro paréntesis, abro llave y cierro llave. Dentro de este cuerpo de la función, yo ya puedo escribir, por ejemplo, un console.log para imprimir por consola y escribir aquí José. ¿Sí? Voy a darle control S y vamos a ver que aquí en consola no nos sale nada. ¿Por qué? Porque las funciones, si bien están declaradas, están creadas, yo tengo que hacer el llamado a la función. ¿Sí? Vamos a escribir aquí llamado a la función o invocarla. Y para eso vamos a colocar el nombre de la función, que en este caso sería nombre. Abre, cierra paréntesis, punto y coma y control S, y ahora sí miren que en consola me está mostrando nombre. Ahora, las funciones también pueden retornar valores. Vamos a comentar esto y escribimos dentro de la función la palabra reservada return. Return y escribimos aquí Jose. Control S. Y aunque tenemos invocada la función aquí, ya no nos aparece nada en consola. ¿Y esto es por qué? Porque el return no garantiza, o sea, no sirve como un console.log, como un método de impresión. Simplemente se está retornando este valor aquí, pero no hace lo que hace el console.log. Entonces, para eso tendríamos que hacer lo siguiente, escribir un console, vamos a hacerlo aquí en otro renglón, console.log. Cerramos con punto y coma y dentro de los paréntesis llamamos a la función, es decir que cortamos esta y la pegamos aquí dentro y le damos, ahora sí, eso sí, sin el punto y coma, control S y tenemos Jose. Sí, lo podemos hacer así, podemos ver que retornan valores. Muy bien, bien, vamos a ver que a las funciones también le podemos pasar parámetros, es decir, yo le puedo colocar aquí, vamos a cambiar el nombre de la función por persona. Entonces aquí también tenemos que guardarlo. Ya dentro de los paréntesis de la función podemos pasar parámetros. Yo le voy a colocar aquí nombre y también le voy a colocar apellidos. ¿Sí? Ahora, en el return nosotros podemos hacer lo siguiente. Esto lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. Return, vamos a escribir aquí bienvenido para que podamos aprender un poquito a concatenar más. ¿Sí? Vamos a escribir dos puntos. Bienvenido, y esto lo vamos a concatenar con más. Nombre. Lo concatenamos con un espacio y lo concatenamos con, vamos a escribir más bien apellido en singular. Apellido y cerramos con punto y coma. Muy bien. Dice bienvenido undefined.
¿sí? Porque yo tendría que pasarle aquí los valores. Entonces yo le podría colocar aquí persona y le coloco José, y como está recibiendo otro parámetro, es decir, que aquí de la función me está recibiendo dos parámetros, yo solo le estoy pasando uno, el nombre, entonces tengo que pasar el apellido también, coma, entre paréntesis, Montoya. Le doy control S y ahora sí, bienvenido. Bueno, aquí faltaría bienvenido, José Montoya. Pero ¿cómo hacemos cuando no tenemos valores, sino que necesitamos ponerle valores por defecto? ¿Sí? Para que no nos dé este error. Necesitamos hay dos formas. En ECMAScript 5 tendríamos que hacer lo siguiente. Creamos un condicional con if, vamos a hacerlo en una sola línea. Y abrimos las llaves dentro del if, escribimos type of nombre es igual a undefined. Entonces, dentro de las llaves, nombre va a ser igual a, vamos a colocarle aquí, John, el que todo el mundo utiliza, John Doe. Vamos a escribir aquí John. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es copiar esta línea de código y la pegamos aquí debajo y le colocamos apellido. Es undefined, es decir, es indefinido, no está definido, pues entonces apellido Doe, John Doe, ¿sí? Ahora sí, yo ya no necesito pasarle aquí, ya no me da un error, porque por defecto ya tiene unos valores por defecto, pero si yo se los paso aquí, por ejemplo, Marcos Tai, no sé, es un nombre, o Marcos García, y le doy control S, me va a imprimir Marcos García porque está sobreescribiendo los valores que le he puesto por defecto aquí adentro, que son John Doe, es decir, que me va a tomar estos. Pero si yo no paso ningún valor y lo dejo así, pues me va a imprimir estos de aquí. Pero ahora en ECMAScript 6, ES6, pues esto ya no hay que hacerlo así, sino que directamente se puede pasar el valor aquí por, vamos a escribirlo aquí, John y Doe. Yo creo que lo hemos visto en otros lenguajes, ya se puede aquí también en ECMAScript 6. Entonces se pasa el valor por defecto, guardamos y está imprimiendo Marcos García, pero si yo le quito los valores ya no me va a dar ningún error. Me va a imprimir John Doe, que es lo que le estoy pasando por defecto. Las funciones, o también podemos trabajar con expresiones, es decir, que asignamos una función al valor de una variable. Entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionar Shift Alt A y vamos a empezar de nuevo creando, vamos a ver, funciones, expresiones, y vamos a crear aquí con const una variable square, perdón, vamos a colocarle aquí potenciación. Estamos creando una variable, vamos a darle el valor después del igual, y esto es un poco distinto, pero vamos a asignar una función. Función, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos llave y cerramos llave. Como esto pasa a ser el valor de una variable, entonces cerramos con punto y coma, ¿sí? Como si fuera una variable. Muy bien, aquí en function, pues aquí como la tenemos es una función anónima. Yo podría colocarle function y colocarle un nombre, calcula, pero en este caso lo vamos a dejar como una función anónima. Entonces vamos a pasar de aquí un parámetro que va a ser a, y lo que vamos a hacer aquí es un return y vamos a decir a por a para que nos multiplique el valor que le pasemos. Ya en consola simplemente vamos a llamar a la variable que sería potenciación y dentro le vamos a pasar el valor y yo le voy a colocar 4. Le doy control S y 4 por 4, 16. Miren cómo nos funciona. Estas serían las expresiones.
Ahora vamos a ver las funciones que son invocadas inmediatamente. Vamos a darle Shift Alt A y vamos a crear aquí funciones que son invocadas inmediatamente, o también llamada, a eso también se le llama las IIFs, por si ustedes quieren buscarlo en internet y mayor documentación acerca del tema. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: para crear funciones que se invoquen inmediatamente, simplemente las metemos dentro de los paréntesis. Entonces, dentro de abrir y cerrar paréntesis, vamos a colocar function, abrimos, cerramos paréntesis y abrimos, cerramos llave. ¿Sí? Entonces aquí vamos a escribir dentro un console.log y le pasamos aquí un valor. Por ejemplo, vamos a escribirlo con comilla simple y vamos a escribir aquí José. Muy bien, control S. Tenemos un error aquí, vamos a revisar. Bueno, no me había dado cuenta y escribí aquí function en mayúsculas, eso es un error. Vamos a escribir function y le damos control S. ¿Y por qué no nos aparece nada? Porque a esto le falta algo, y la forma de sacar esto, indicarle a esa función que muestre, es simplemente aquí donde termina el paréntesis, escribimos otra vez abre y cierra paréntesis y punto y coma, y le damos control S y ahora sí me sacó. Miren que es una forma rápida, sencilla. Esto se le llaman funciones que son invocadas inmediatamente, y estas funciones también pueden recibir parámetros. Vamos a copiar este, vamos a escribir aquí con parámetros, control V, y vamos a colocarle aquí apellido, console.log José concatenado con apellido, ¿sí? Y vamos a aumentar esto, Shift Alt A, control S, y ¿qué tenemos que hacer? Porque nos dice que es un define, está definido. Aquí, como le pasamos el parámetro, es donde tenemos que escribir Montoya y ya nos aparece José Montoya. Vamos a darle un espacio aquí para que se vea mejor. Miren, funciones que se invocan rápidamente sin y con parámetros. Ahora vamos a ver cómo ingresar una función dentro de un objeto. Shift Alt A para comentar. Y básicamente cuando nuestra función se mete dentro de un objeto ya pasa a ser un método. Vamos a crear aquí con const. Bueno, tengo un problemita aquí. Y vamos a escribir const. Le voy a colocar CRUD. ¿Sí? De las operaciones CRUD que se hacen con una base de datos, por ejemplo, create, read, update and delete. Esto va a ser igual, y para que sea un objeto lo metemos entre llaves. Aquí dentro de este objeto vamos a crear agregar, y esto va a ser igual a una función. Mire, aquí esta función ya sería un método, ¿sí? Vamos a abrir llave, cerramos llave y aquí escribimos console.log y obviamente aquí solamente estamos sacando por consola un valor para probar esta parte de los métodos. Vamos a ver más adelante más de programación orientada a objetos en JavaScript, pero esto es una pequeña introducción que necesitamos explicar en este capítulo de las funciones. Aquí debería hacer algo, pero por ahora vamos a sacar por consola agregando usuario, por ejemplo, ¿sí? Ahora, yo aquí lo que puedo hacer es crear CRUD. Estoy llamando aquí a esta variable, al objeto, perdón, CRUD.agregar. Cierro con punto y coma, le doy control S y dice agregando usuario. Mire que no lo está llamando correctamente. Ahora, si yo quiero agregar un valor nuevo, pongo una coma aquí y simplemente creo un nuevo valor como
editar, dos puntos, una nueva función, abrimos y cerramos llave. Vamos a sacar, primero que todo, entender que cuando en las operaciones CRUD y en programación orientada a objetos es usual que para el método de editar se reciba un ID, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí ID usuario, por ejemplo, y por consola vamos a escribir esto y le vamos a colocar, vamos a utilizar las plantillas literales con AD96, es decir, los backticks, editando usuario, y esto lo vamos a concatenar con el ID usuario que estamos recibiendo aquí como parámetro de la función. Vamos a dar control S y ¿cómo lo llamamos? Con CRUD.editar, pero como este sí recibe un parámetro, le pasamos aquí el usuario que es 15 y le damos control S, editando usuario 15. Miren que bien funciona. Ustedes ya podrían añadir los métodos que sea. Quería mostrarles cómo ingresar funciones. Aquí estamos añadiendo una función dentro de un objeto. Entonces aquí ya pasaría esto a ser programación orientada a objetos en JavaScript, y esto, la función como tal, pasaría a llamarse un método. Esto también se puede hacer por fuera, no necesariamente tiene que estar aquí adentro. Es decir, por fuera del objeto yo puedo crear un CRUD punto, y yo voy a escribirle borrar, va a ser igual función, y vamos nuevamente con un console.log borrando usuario. Guardamos y aquí abajo ya lo llamamos con CRUD.borrar, control S, y ahí nos aparece borrando usuario. Se puede hacer también por fuera de nuestro objeto. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal en youtube.com/render2web, también a mi blog en www.render2web.com, facebook.com/render2web, twitter.com/render2web y en las demás redes sociales como Instagram y Google+.